Hola amigos de YouTube, ¿cómo están ustedes? Este es un nuevo video de reseña de libros, no hay canción en este tampoco, pero es una reseña de libros bastante particular, porque no voy a hablar de un autor en específico, sino más bien de una selección de libros, 10 libros que saqué de mi biblioteca así más o menos al ras, ya que a mi consideración creo que todo lector de Stephen King debería pasar por estos autores que les voy a nombrar y por estos libros que les voy a nombrar ahora. Sin más preámbulos, comencemos. Primer libro que les quiero mostrar y del que les quiero hablar. Este libro es de un autor que falleció bastante joven debido a que su maltrecho cuerpo no soportó las grandes cantidades de, de drogas que tomaba. En realidad probó de todo en su vida, desde LSD, opio, pasando por lo que se les ocurra, cantidades de alcohol. Y para, digamos, las etapas de su vida se dividían en estados depresivos y en estados de manía. En los estados depresivos, muy down, no hacía absolutamente nada, se quedaba tirado. Y en los estados de manía empezaba a escribir como un poseso. De hecho, pasaba meses a veces sin dormir, atiborrado de café, y largaba cuentos y novelas como si de una fábrica se tratara, uno detrás de otro, constantemente, con una imaginación, yo diría que muy superior a la media. No creo que haya sido gracias a las drogas la imaginación muy superior a la media, sino que ese talento él ya lo tenía. Así que recuerden, drogarse está mal. Eh, Philip K. Dick, ustedes lo deben conocer porque hay muchas películas basadas en cuentos y en novelas de él. Por ejemplo, la que está aquí, Blade Runner, con un Harrison Ford muy jovencito. El Blade Runner en realidad es la película, han hecho esta edición para vender también la película, pero se basa en una novela corta de él que se llama Sueñan los androides con ovejas eléctricas. En realidad es Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Este libro es un libro de una imaginación suprema. La película, si bien es muy buena, muy buena, como toda película no respeta el libro, en el sentido de que, si bien respeta al personaje de Deckard es, a ver, sí, Rick Deckard, que es una especie de policía del futuro que está encargado de retirar, un mercenario en realidad, que está encargado de retirar androides con fallas. Y lo que hace él es una gran investigación y utiliza un aparato que determina en algún punto, porque es muy difícil en ese futuro determinar quién es humano y quién es un androide, con preguntas que determinan la empatía del sujeto hacia el resto hacia el resto de los demás. Y es ahí donde se determina, no les voy a contar toda la novela, pero es ahí donde se determina realmente si hay humanidad dentro de ese androide. Igualmente, lo que tenía Philip K. Dick era que en todas sus novelas y en todos sus cuentos, su preocupación máxima era qué es la realidad y para quién es real una cosa y para quién es real otra cosa. Eh, ¿Qué tiene Blade Runner, la novela, en comparación con la película? Tiene algo que la película no lo mostró, un gran error de no haberlo mostrado, creo que era porque era muy difícil representarlo, ya que uno de los principales pilares de la novela, además de la persecución a los androides, es la formación de una religión que se denomina mercerismo, debido a un profeta llamado Mercer, que es un profeta que se levantó entre los muertos, y usted también puede hacerlo, dice el libro que él mismo explaya. Este profeta es una idea muy loca porque uno se conecta a la conciencia del profeta a través de una máquina que es muy parecido, digamos, a lo que sería la realidad virtual. Un libro muy recomendable de ciencia ficción. La película también es recomendable, pero como les vuelvo a repetir, el libro creo que le gana por varios cuerpos. Pasamos a otro libro, también del mismo autor, de Philip K. Dick. Si ustedes vieron El Vengador del Futuro con Arnold Schwarzenegger, si vieron Impostor con Gary Sinise, si vieron El Pago con Ben Affleck, si uno se pone a fijar, hay muchísimas películas de Hollywood basadas en cuentos de él. Este no es muy conocido, esta novela corta se denomina Laberinto de Muerte. Laberinto de Muerte trata de personas que llegan a un determinado planeta, Delmac O, con sus diferentes rasgos, un médico, un mecánico, un ingeniero, así, pero que comienzan a morir de a uno. Esta novela
tiene, a lo que voy yo, que me sorprende mucho porque antes de que saliera una película de culto muy conocida, esta novela ya había salido y define perfectamente la idea marginal de esa película, que no se las voy a decir, porque si les digo qué película es, una película de culto ya de los 90, ustedes van a empezar a leer la novela y les destrozo la novela, porque van a empezar a unir ideas y les voy a destrozar la novela, porque el final es muy interesante. Laberinto de muerte, de Philip K. Dick. Eh, Pasamos a otro autor. Si yo les digo David Morrell, seguramente no les va a sonar a la cabeza David Morrell. Si les digo que es David Morrell, es el escritor de Primera Sangre, tampoco creo que le venga mucho a la cabeza a ustedes, salvo que sepan que Primera Sangre es el título de la novela que da origen a la película Rambo. Eh, la novela Primera Sangre y Rambo, si bien tienen similitudes, no tiene nada que ver la novela con la película. De hecho, hasta el final es diferente. Pero no voy a hablar de esa novela en sí, sino que voy a hablar de El Tótem, de David Morrell. ¿Qué es lo que tiene El Tótem? Que a mí me llamó muchísimo la atención cuando lo leí. Esto es así porque lo compré así, en un usado lo compré. Esta novela es del 79. Yo no recuerdo muy bien de cuándo es La Noche de los Muertos Vivientes de George Romero. Pero si bien deben ser o contemporáneas, pero David Morrell antes de The Walking Dead, antes de 28 días después, antes de Exterminio, ya se imaginaba un virus que atacaba a personas y que las hacía muy agresivas, como Celular, como de Stephen King, e inclusive revivía a los muertos. Un virus mutado, basado en el virus de la rabia. Muy interesante novela debido al año en el que fue escrito. Un sheriff de un pueblito se encuentra con este pequeño dilema en el cual los muertos empiezan a revivir, los cadáveres empiezan a desaparecer y empiezan a hacer estragos por ahí. Muy recomendable. Además es cortita, es muy llevadera, no les va a llevar más de 3 o 4 días leerlo. Pasamos a otro. Les digo Brian Aldiss, me van a decir, ¿quién es Brian Aldiss? Pero si yo les digo que Brian Aldiss escribió 3 cuentos, de los cuales esos 3 cuentos tomó propiedad Steven Spielberg y realizó la película Inteligencia Artificial, película que iba a ser Stanley Kubrick, pero no llegó, ahí ya cambia el panorama, ¿verdad? Brian Aldiss es un excelente escritor de ciencia ficción y en el cual los 3 cuentos son Los superjuguetes duran todo el verano, esperen que no me recuerdo los otros 2. Los superjuguetes duran todo el verano, los superjuguetes cuando llega el invierno y los superjuguetes en otras estaciones. Esos 3 cuentos los toma Steven Spielberg y realiza Inteligencia Artificial. Son cuentos tan buenos que son cortos. Cada cuento no debe tener más de 10 páginas. Y fíjense la magia de Steven Spielberg de tomar eso, realizar un guión y estirarlo como por 2 horas y media, que creo que dura la película de Inteligencia Artificial, y que no te aburrís. Bueno, depende de los gustos de cada uno. A mi consideración, yo no me aburrí cuando vi la película, más me dieron ganas de verla de vuelta. Brian Aldiss, los superjuguetes duran todo el verano. Para aquel distraído, el libro trae la historia en que se inspiró Inteligencia Artificial de Steven Spielberg y Stanley Kubrick. Los cuentos son imperdibles, traen la base del androide, pero la meta final del androide es una cosa en la película y es otra cosa en el libro. Igualmente, también trata de los grandes conflictos en la ciencia ficción entre tecnología y personas, la empatía y cómo determinamos si alguien es humano o no y cómo determinamos si algo es real o no. Más allá de los 3 cuentos, también trae otras historias, otros cuentos que son imperdibles. Imperdibles porque dan un escalofrío cuando uno los lee, porque son inclusive muy actuales. Pasamos a otra cosa. Esta siguiente novela que les voy a presentar no es una novela en sí de terror fantástico, sino que más bien la historia de un asesino, de un psicópata. ¿Qué tiene como característica este asesino? Que su olfato es exquisito. Puede oler aromas a kilómetros y puede diferenciar entre millones y millones de diferentes aromas, con lo cual lo hace proclive a que alguien lo tome a su cuidado, en realidad un fabricante de perfumes que quiere robar un perfume, robar la fórmula de un perfume específico. Y toma este chico para tratar de determinar a ver si puede realizar él por sí solo, clonar el otro perfume. ¿Qué pasa con este chico? Que tiene esa gran capacidad de poder
poder del aroma, del olfato, perdón, y ¿qué es lo que sucede? Lamentablemente le dan por un lado ese gran poder, pero por otro lado su mente no es muy estable, que digamos. Un segmento imperdible de la novela es cuando él nace, el nacimiento de este asesino. Eh, ¿A qué lo lleva a él a asesinar gente? A buscar el aroma perfecto. ¿Por qué tiene de particularidad el perfume? Historia de un asesino. ¿Por qué se los recomiendo? Porque en realidad, si uno se pone a pensar, es la historia de un asesino, un psicópata que mata gente con una determinada, digamos, capacidad que han tenido miles y miles de psicópatas en diferentes películas y en diferentes novelas. ¿Por qué se lo recomiendo? Por cómo está escrito. Si Gabriel García Márquez se hubiera juntado con Thomas Harris, del Silencio de los Inocentes, hubiera salido escrito de esta forma. La lectura del libro es impresionante. Tal es así que uno termina el libro y cree que no ha terminado. Es así de llevadero y de bien escrito que está. Pasamos a otro. Seguramente ustedes recordarán una serie de los 90 llamada R Emergencias. R Emergencias tuvo muchas temporadas, si no me equivoco, creo que 20, o por ahí anduvo. R Emergencias fue creada por un médico que, si uno lee su autobiografía, no la puede creer porque es una aventura tras otra de lo que pasó por su vida. Y estoy hablando del gran creador del mundo de Parque Jurásico, Michael Crichton. No voy a hablar de Parque Jurásico, sino que más bien voy a hablar de una de sus novelas que a mí me gustó mucho. Él tiene miles y miles de novelas, es impresionante lo que ha escrito. Pero me quiero centrar en esta porque habla de biotecnología. Biotecnología en el sentido aplicado, queriéndose aplicar a la medicina. Presa. Un grupo de científicos, que siempre arranca con un grupo de científicos, un grupo de mentes privilegiadas, es llamado a Nevada, en el desierto de Nevada, porque hay una investigación en cuanto a microrobots y quieren la opinión de ellos. Estos microrobots en realidad son nanopartículas que se comportan como un cerebro único en forma de nube, y tienen un método de autoaprendizaje. La cosa es que se les revira en la nube de nanopartículas, de microrobots, y empiezan a atacarlos. Habla mucho de la transmisión de enfermedades. Cada vez que escribe siempre hay algún tema médico de por medio. No tanto como Robin Cook, que es otro médico que escribe thrillers médicos, pero sí siempre deja de deslizar un poquito de lo que es medicina. Lo que sí hace Michael Crichton antes de escribir cualquier libro, hacía, porque ya falleció, era una investigación exhaustiva del tema del cual iba a hablar. En eso yo creo que no tengo ninguna queja. Es impresionante las investigaciones que hace antes de escribir cualquier libro. Les recomiendo este libro, es muy bueno y tampoco es, digamos, tampoco es muy largo, que digamos. Este libro que viene ahora sí es bastante larguito y de hecho tiene varias secuelas. Pero seguramente ustedes los han de conocer porque hace poco salió una película con Harrison Ford también. Miren qué casualidad. Dos libros de Harrison Ford. Que se llama El juego de Ender, de Orson Scott Card. El juego de Ender es escalofriantemente actual debido a que, les explico más o menos el argumento. El Estado está en guerra con unos insectores creo que se llaman, no recuerdo ahora si ese era el nombre, pero son insectos muy feos, muy feos. Están en guerra y lo que realiza el Estado y que se ha dado cuenta es que los jóvenes, sobre todo casi prepúberes diríamos, desde su nacimiento hasta que alcanzan esa edad, algunos tienen habilidades especiales para el manejo de ciertas tecnologías. Sería una cosa similar a como al manejo que hace el piloto resguardado, sin peligro físico, resguardado, el manejo que hace un piloto de forma virtual de un dron. Ya sabemos que los drones pueden ser benéficos o pueden ser muy maliciosos. De eso trata la película. El Estado recluta a Ender porque empezó a demostrar varias capacidades y en última instancia lo que busca el Estado es un comandante que pueda llevar el éxito de la batalla contra los insectos de forma segura y de forma estratégica.
Muy buena película, no tengo queja con la película, es muy buena. Por ahí hay ciertas cosas, como siempre, que se pierden, que están en la novela. Pero lo interesante que tiene la novela es que nosotros, la película está muy bien hecha, el personaje de Ender está muy bien hecho por este chico que no recuerdo ahora el nombre, es muy buen actor, no estoy recordando el nombre ahora. Pero en la novela lo que tenemos es que nosotros nos enteramos de los pensamientos de Ender, de las reflexiones de Ender, de las conclusiones de Ender, este, y de cómo Ender empieza a tejer sus estrategias y dentro de sí, digamos, empieza a hacer los razonamientos para que esas estrategias salgan bien. Eh, no les cuento más, no les cuento más porque es muy buena novela de ciencia ficción y ya les digo, es muy actual en ese sentido. Eh, yo creo que lo único que impide que chicos que juegan a los videojuegos manejen drones de guerra es la edad, porque después da terror. Ya termino, ¿eh? Ya termino, vamos con los últimos tres. Mm, Les quiero mostrar este, que me parece que es imprescindible en cualquier biblioteca de alguien que se haya apreciado de leer unos cuantos libros de Stephen King. Estoy hablando de una escritora, que ahora la escritora ya no escribe terror, o si escribe creo que ha sido muy poco, sino que más bien se tiró para el lado místico y está escribiendo más bien historias históricas y religiosas. Pero en su época escribió una gran saga que junto con El misterio de Salem Plot de Stephen King y junto con Drácula de Bram Stoker, y les diría que junto con Carmille es una de las mejores novelas que se ha escrito sobre vampiros. Y estoy hablando de Entrevista con el vampiro de Anne Rice. Entrevista con el vampiro, por supuesto, tuvo su versión cinematográfica. El libro está así todo bajado, todo más o menos, porque se ha leído infinidad de veces. La película con Brad Pitt, Tom Cruise, Antonio Banderas. Está bien hecha, está muy bien hecha la película, pero también carece de las cosas que hay en la novela. ¿Y qué es lo que tiene la novela diferente de la película? Que Anne Rice ha destacado en este sentido y en esta novela con algo muy particular que también lo tiene Stephen King. Te puede hacer creer realmente que existen vampiros en la época actual y en toda la época del mundo existieron vampiros. Vampiros con un rasgo que los aleja de los vampiros clásicos de aquella época en la que era un tipo frío que lo único que le importaba era chupar sangre. No, Anne Rice dibuja a los personajes en esta novela con su psicología, con su organización social, con sus castas, con sus intenciones, con sus demonios, vampiros que sufren. Creo que es una de las mejores novelas que se ha hecho de vampiros, junto con las otras que les nombré. Anne Rice, Entrevista con el vampiro. Después sigue Lestat, el vampiro, que es digamos, un personaje de la novela. Después hace su propia historia. Después tenemos La Reina de los Condenados. Y hay un montón en la saga de Entrevista con el vampiro. Sinceramente yo no leí toda la saga. Leí hasta La Reina de los Condenados. Son muy recomendables los otros dos también. Pero este es mi favorito, que inicia la saga. Muy bien, ya estamos por terminar. Nos quedan dos libros. Este libro que sigue aquí tuvo su versión cinematográfica también, en los 80 me parece, o en los 90, no recuerdo muy bien. Lo que sí recuerdo es que no dormí como por 3 o 4 noches después de ver la película en VHS. Este novelista, según palabras de Stephen King, dice: quien haya leído los cuentos o escritos de Clive Barker se va a dar cuenta que el resto de los escritores nos quedamos en el tiempo. Una cosa así parecida, dice. Como que nos lleva 20 años de ventaja. Una cosa así. Estoy hablando de Clive Barker. Clive Barker es muy conocido, escritor. De hecho, esta novela que les estoy presentando, esta edición es por la película, Hellraiser, pero en realidad no se llama así. Esta novela corta se denomina El Corazón Condenado. Tiene diferentes traducciones. El corazón Condenado, El Corazón Infernal. Hellraiser es el nombre de la película. Clive Barker ganó ese año, cuando publicó la novela, ganó a Mejor Novela del Año en Inglaterra. Él también tiene una serie de cuentos, muchísimos, pero muchísimos cuentos, que los reunió en una colección que se llama Libros de Sangre, que se los recontra recomiendo. No voy a decir quién es mejor o quién es peor, si Stephen King o Clive Barker. Son dos personas que escriben de forma excelente el terror y de forma muy diferente. Tienen su propio estilo de escribir. ¿Quién no ha visto la película Hellraiser? Bueno, la caja de Le Marchand es una caja, es un cubo,
un cubo de madera que parece un puzzle, que se va apretando en diferentes esquinas y se va abriendo. Y a medida que se va abriendo diferentes puertas hasta llegar a la puerta principal, que es la puerta, algunos dicen del infierno, otros dicen de un estrato diferente al infierno. Y en el cual aparecen, a quien le abre esa caja, se le aparecen estos muchachos. Este es el principal, son los cenobitas. Como ven, tiene un serio problema de dolor de cabeza, por eso se hizo esa acupuntura. Uno de los mejores personajes de terror junto con Freddy Krueger que se han hecho. Eh, y bien, ¿qué es lo que dan estos cenobitas o qué es lo que ofrecen? A cambio de una cosa, por supuesto, porque siempre es a cambio de algo. Ofrecen explorar placeres más allá de los límites humanos. Ustedes dirán, ¿cómo hará Cliff Barker para describir placeres más allá de los límites humanos? Tienen que leerlo y realmente se van a dar cuenta de por qué Cliff Barker es Cliff Barker. Cómo describe los placeres más allá del límite humano. No es muy larga la novela, de hecho, fíjense que tiene letras grandotas, es corta, pero es una muy buena novela, excelente novela. Tiene algunos detallecitos con respecto a la película que son un poquito diferentes, pero en sí les recomiendo las dos, tanto el libro como la película. ¿Y por qué? Porque la película la dirigió Cliff Barker. No hay como el que escribió el libro para que dirija la película. Y Cliff Barker es el gran creador de otro gran personaje de nuestra época de terror, que es Candyman. Para quien no lo recuerde, Candyman es el hombre, el que te ponías en el espejo y lo llamabas, lo nombrabas 5 veces, que tenía el gancho. También escalofriante. Bueno, vamos terminando. Quiero hablar específicamente de esta novela. Me voy a detener un poquito más con esta novela. ¿Por qué? Porque es de nuestros lados, de nuestra Latinoamérica. En 1997, para ser exactos, se lanzó una película canadiense que se llamó El Cubo. Esa película hoy por hoy es una película de culto. No le daban ni 2 pesos cuando salió. Pero a medida que se fue ampliando y la distribución hoy por hoy es una película de culto. ¿De qué trata El Cubo? El Cubo es una película de ciencia ficción, suspenso, terror. Trata de una persona que se despierta en una especie de cuarto cuadrado, chico, y en el cual hay puertas, tanto en el techo, en el piso y en los costados. Cuando atraviesa una de esas puertas, termina en un cubo exactamente igual, del mismo tamaño, con la misma cantidad de puertas. Atraviesa otra puerta y siempre termina exactamente en cubículos iguales, en cubos iguales. Cada uno de esos cubos tiene una trampa. No les voy a contar más de la película si no la vieron. Si no la vieron, o son extraterrestres, o bueno, quizá no les interesa el cine de terror y de ciencia ficción, que está totalmente válido, pero creo que es una de las películas obligatorias que ustedes tienen que ver, El Cubo. Después se hizo El Cubo 2 y otra secuela más, pero esa es la principal. ¿A qué voy con esta introducción? Que El Cubo se hizo en el 97 y esta novela se escribió en el 84. A la novela a la que me refiero habla, en el 84 se escribió, habla de un hombre que se despierta en una habitación. Ya no es un cuarto, sino que es un cubo, sino que es una habitación. Igualmente en esa habitación hay cosas muy, muy, muy escasas. Una mesita, una cama. Se despierta en la habitación, no sabe cómo, no recuerda nada, con una puerta. Atraviesa esa puerta y termina en otra habitación exactamente igual. Quizás con algún aditamento, una pava, pónganle. Atraviesa esa puerta de esa habitación y termina en otra habitación. Todas las habitaciones son exactamente iguales, salvo alguna adición en el mueblería, en lo que es los muebles. Y siempre, cuando él está dormido, alguien, él nunca sabe cómo, porque entra en momentos de sopor y de sueño, qué sé yo, pero él siempre alguien le trae comida. Siempre aparece un plato de comida en la mesa para él. Este hombre empieza a recorrer las diferentes habitaciones esta novela es muy opresiva, muy claustrofóbica. Está excelentemente escrita y a eso va mi admiración y me llama la atención porque fue escrita años antes de la película. Se llama El Lugar, de Mario Lebrero. Mario Lebrero era un escritor uruguayo. El Lugar. Escribió El Lugar. Escribió otras dos que yo sinceramente no las he leído. Según las reseñas parece que tratan de un mundo más o menos parecido, que son La Ciudad y París. Y las tres forman una trilogía que se denomina Trilogía Involuntaria de Mario Lebrero. Yo lo único que he leído es este libro. Lo he leído tantas veces que ya me lo sé de memoria.
Y creo que lo he leído justamente por eso, porque me llamó la atención cómo tantos años antes de esa película se realizó esto. Plagio, inspiración, bueno, uno nunca va a saber. Pero leyendo la novela uno empieza junto con el protagonista, a notar esa claustrofobia y esa locura de estar pasando de puerta en puerta hacia habitaciones que son exactamente iguales. Se lo recomiendo muchísimo. No es un libro largo. ¿eh? Recuerdo que, es una curiosidad, este libro yo lo tengo por cariño, porque fue uno de los libros que me compré cuando recién me fui a estudiar, pero está mal editado. Los capítulos están mal, están al revés. Entonces en un momento me pegué una perdida que pensé que el libro era así y no, había sido que no. Después lo adquirí en formato digital y lo leí millones de veces, y la verdad que no tiene desperdicio. Me quedé de recuerdo con el libro, porque en realidad el libro está mal editado. Bueno, gente, les recomiendo muchísimo estos 10 libros. Seguramente después haré otro video con otros libros más. No necesariamente tienen que ser de terror o de ciencia ficción, aunque a mí es lo que me gusta y de lo que conozco un poquito, aunque sea. Espero que puedan por lo menos leer algunos de estos libros de estos diferentes autores que son excelentes. Y bueno, díganme si les gustó o no les gustó. Está mis Facebook, perdón, abajo. Se pueden suscribir al canal o no. Pueden dejar su opinión o no. Y me pueden comentar si quieren que hable de alguna literatura en especial, que si yo la he leído, seguramente se las voy a comentar. Y por supuesto, muchísimas gracias por haberse tomado el tiempo de ver el video. Nos estamos viendo en algún otro video, cantando o no. Nos vemos.